me dijo, si no te vas a dedicar 100% a la carrera académica, creo que no vale la pena hacer un doctorado. Y yo siempre he tenido como un pie en la academia y un pie en la práctica profesional, y es como una de las cosas que me parece positiva y me gustan, con todos los desafíos que tiene. Es súper fascinante hacer un doctorado de un tema que a uno le interesa. Me interesaba como entender cómo diseñamos, cómo lo hacemos, cuándo podemos como bajarnos de este pedestal del arquitecto y decir cuándo dejamos que otro también diseñe o que diseñen con nosotros. La participación ciudadana es incómoda para el arquitecto porque en general van a aparecer temas o van a aparecer solicitudes que no los teníamos en mente. Es bueno sociabilizar los proyectos que son públicos. Es bueno que se informe qué está ocurriendo, que se anticipe, incluso que se transmitan cuáles son las complejidades o las restricciones, porque a veces uno quiere muchas cosas pero no se pueden. Me parece muy fascinante cuando la arquitectura se hace cargo de ir como tejiendo otras disciplinas también. Me parece que hay que hacer mucho más con mucho menos. Y ahí entonces vuelvo a que entendamos que hay cambios en una casa también. O sea, hacer una casa que no puede variar en el tiempo parece que empieza a ser un poco cuestionable. Porque en unos años más van a mirar para atrás y van a decir, oye, pero ¿cómo se gastaron esta cantidad de plata en una cosa que no puede variar? Pensando en hacia dónde va el mundo, creo que hay que construir mucho menos, diseñando mucho más. Hoy en el podcast viene una gran invitada, arquitecta y magíster en arquitectura de la Universidad Católica de Chile, doctora de la Universidad Técnica de Delft en Países Bajos, se desempeña como arquitecta, profesora académica de la Universidad Católica, tiene experiencia académica y práctica en el diseño y gestión de proyectos y procesos urbanos innovadores ecológica y socialmente. Bienvenida al podcast, Macarena Gaete. Gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación. Súper. Lo primero, ¿cómo nació tu amor por la arquitectura? ¿De dónde viene? Yo creo que yo llegué a la arquitectura un poco por la escultura, en verdad. Siempre, o sea, yo soy de las que entré a arquitectura porque le gustaba dibujar y como por la beta artística terminé en la arquitectura. Y me acuerdo que me encontré con compañeros que habían llegado más por la beta matemática. A mí igual se me daba, pero sí, un poco por la escultura, yo creo. Siempre, o sea, yo siempre dibujaba, siempre 2 dimensiones, pero tenía como una inquietud con las 3 dimensiones. Y siempre la tuve. Y yo creo que sí, quizás ese es como el... Pero desde la infancia, desde Sí, ahí, sí, siempre, como sí, el tema de la infancia. de no sé, tocar o modelar cosas Sí, con plasticina, sí, plasticina, cualquier barro. cosa. Barro, Pero no eras total. tanto de dibujar. No, totalmente de dibujar, sí. Sí, porque el Dibujar dibujo es más, está es más a más, la mano. sí, de Está hecho más a la como que es mano. más común que los niños lo hagan. Sí, Pero escultura sí, es más diferente, ¿eh? sí, sí. Pero, o sea, yo creo que yo hacía los dos, pero obvio que empecé dibujando, sí. Como loca, dibujaba todo el día. Sí. Hasta el día de hoy. Bueno, con hijos ya dibujo menos de lo que quisiera, Ya. pero sí, es como Es como mi... parte del arquitecto dibujar, ¿no? Como que Sí. es muy arraigado el dibujo. Bueno, el libro La Más y mano que menos, piensa, claro. que habla de eso también. Total, sí. Sí, Y, es mi herramienta, o es mi lenguaje. y después de estudiar arquitectura, hacer el posgrado, terminaste esa etapa, empezaste a trabajar y después vino el doctorado, ¿lo pensaste que eso lo querías realizar? ¿Cómo fue la decisión de hacer un doctorado? No siempre pensé en hacer un doctorado. Yo creo que un poco la inquietud empezó cuando estaba trabajando con Teodoro Fernández, estábamos haciendo el Caucari y ahí me empecé como a relacionar con gente de diferentes disciplinas, gente interesante, y me empecé a dar cuenta que había una suerte de constante. Pero eso te digo, el primer bichito, que antes nunca lo había ni pensado. O sea, para mí el doctorado era la gente que está en la biblioteca y le gustaba la crítica de la arquitectura. Esa es mi visión. Y nada, pero empecé a darme cuenta que había una constante en que la gente, y no digo que ahora yo sea eso, pero como que la gente interesante o gente que se fascinaba por su propio tema y que llegaba como análisis de mayor profundidad, ya sea en la arquitectura o fuera de la arquitectura, en general tenían un doctorado. Y entonces ahí empecé como a cuestionarme y además mi entonces pololo y después marido, él sí tiene como una beta académica, o sea, es abogado, pero filósofo y ya, o sea, del mundo de la academia. Y él sí, siempre me dijo, yo quiero ir afuera y quiero hacer un doctorado. Y yo como, chuta, ya no sé cómo lo vamos a hacer, pero ya, puede ser.
Y nada, y de ahí como que ese interés fue creciendo, ¿cachai? Y en la medida que uno va avanzando en el desarrollo profesional, uno se va encontrando con uno mismo y los temas que a uno le fascinan y te empiezas a hacer preguntas más profundas nomás. Y tomar esa decisión, sobre todo en el contexto actual, de hecho lo conversábamos en off, hoy en día muchas veces con las redes sociales, con la inmediatez, se tiene como muy, ¿cómo se puede decir? Hay un cierto prejuicio con el tema de hacer un doctorado, ¿cachai? Como que no mucha gente le encuentra valor a hacer un doctorado. Sí, Hoy en día, sí, como la educación formal que claro, hablábamos. la educación formal, hoy en día, ¿tú qué piensas de hacer un doctorado? Y si alguien nos está escuchando, que probablemente hay varias personas que tienen ese bichito, ¿qué le diríais si quieren hacer un doctorado? Yo diría que es complejo. Yo me acuerdo que cuando empecé a contar que me había ganado la beca o que estaba postulando, un profesor de la escuela, amigo cercano, me dijo, mira, si no te vas a dedicar 100% a la academia, si no te vas a dedicar 100% a la carrera académica, creo que no vale la pena hacer un doctorado. Y puede que haya tenido razón, en el sentido de que sí, si uno es como súper riguroso, ¿cachai? Puede que no tenga tanto sentido. Y yo siempre he tenido como un pie en la academia y un pie en la práctica profesional, y es como una de las cosas que me parece positiva y me gustan, con todos los desafíos que tiene. Em, pero es súper fascinante hacer un doctorado de un tema que a uno le interesa. Creo que puede llegar a ser insufrible si es que uno se mete en un doctorado que ya existe, en un tema que quizás más o menos te interesa. Es mucha dedicación, es mucho tiempo, son muchos los desafíos. Yo me fui con niños, o sea, la beca no es muy rentable, o sea, básicamente no te da, ¿cachai? Por lo menos donde yo estaba. Entonces, pero sí, pero como que es súper enriquecedor. O sea, como para uno poder darte tiempo para profundizar en lo que te interesa y darte las vueltas de carnero que a veces en la vida uno no puede darse, es de verdad fascinante. Y en mi caso, claro, yo me metí justo en el tema metodológico del diseño porque me gusta diseñar, ¿cachai? No me interesa no me interesa solo ser una crítica de la arquitectura. Me interesaba como entender cómo diseñamos, cómo lo hacemos. Y un poco, y obvio que es imposible como capturar esta práctica que es tan errática, tan iterativa, Volátil. tan volátil, sí, y tan diversa además, porque depende de cada persona. Pero hay ciertas constantes. Para mí fue súper interesante entenderlo. Y yo también lo hacía como con esta capa desde la colaboración, ¿cachai? Entender cuándo podemos como bajarnos de este pedestal del arquitecto y decir, claro, cuándo dejamos que otro también diseñe o que diseñen con nosotros. Básicamente porque yo me encontré en muchos proyectos antes del doctorado, proyectos interdisciplinarios diversos, ¿cachai? Concursos y trabajos también, en donde había muchas personas en la mesa y era muy fascinante cómo, volvemos al dibujo tal vez, cómo todos conversamos respecto de tal vez un mapa, un plano, y en el momento en que uno dice, mira, creo que estamos hablando de esto y uno tira una línea, entonces empiezan tal vez todos a conversar sobre esa línea, para bien o para mal, para cambiarla. O sea, para mí eso era muy notable. Un caso como interesante o sea, la oficina de Teodoro Fernández, muy interesante. Él también trabaja mucho con el dibujo, trabaja mucho como con diferentes profesiones y él en el fondo es un maestro del lápiz. O sea, él es una persona que compone muy bien. O sea, tiene mucho dominio de la composición además, entonces logra cosas muy buenas. Pero también me tocó en el Creo Antofagasta trabajar con diversas disciplinas, ¿cachai? Y tener un equipo de participación ciudadana al lado, en la mesa de al lado, ¿cachai? En el mismo espacio y tener que todos ir confluyendo para empujar los proyectos. Y qué sé yo, no sé, ingenieros, ¿cachai? Hidráulicos, paisajistas, ecólogos, ingenieros forestales, ¿cachai? Como de verdad diferentes profesiones y todos tener que ir empujando este proyecto y ir haciéndolo de la mejor forma posible. Así que sí, así que el doctorado yo diría que vale la pena en la medida que uno de repente se obsesiona con las cosas. Y además que la experiencia de vivir afuera también es buenísima, es enriquecedora en cualquier contexto. Tiene que ver también con, no sé, con algo muy propio de cada persona que, o sea, a mí me pasa muchas veces
que el conocimiento como que te da plenitud, como que mientras uno más sabe, como que, entre comillas, más libreza, así como que se siente más completo, ¿cachai? No sé si a todo el mundo le pasa, pero a mí me encanta, no sé, de repente leer cosas de filosofía, no solo de arquitectura, Sí, y uno como que eso también le da cierta felicidad, como que el conocimiento te da plenitud, ¿cachai? sí, Como sí, que de todas maneras, sí. Y también te da como cierta perspectiva. también. Yo, por ejemplo, como que veo, yo antes del doctorado creía que tenía muchas certezas, después del doctorado eh, veo que tenemos pocas certezas y hay que asumirlo. Mm. Y, y para bien o para mal, nuestra profesión funciona así, entre medio de certezas e incertezas, porque en el fondo trabajamos con cosas más cuantitativas, con algunas profesiones más cuantitativas y otras cosas que son instinto o, no sé, pues, temas más sociales o ecológicos que tal vez no los conocemos bien. Ahora, recién mencionaste que tu doctorado tenía que ver mucho con el proceso de diseño en sí y cómo se mezclan distintas variables desde cosas externas a la arquitectura, pero vinculadas. Mm, Entonces, uno de esos aspectos que hoy en día también muchas veces se comenta si tiene valor o no, hasta dónde, porque el arquitecto es el que tiene que prácticamente guiar el tema, son claro. las participaciones ciudadanas. Entonces, ¿cómo tú, desde tu perspectiva, piensas que las participaciones ciudadanas se vinculan, potencian o son como un tema complejo de abordar en un proyecto y los resultados que se logran? Yo lo primero que diría es que la participación ciudadana es incómoda para el arquitecto porque porque en general van a aparecer temas o van a aparecer solicitudes o temas, digamos, que no los teníamos en mente. Y ahí hay algunos que van a ser críticos y nos van a molestar o nos van a incomodar, y otros que tal vez nos van a dar nuevas ideas o ampliar en el fondo el campo de acción. Pero también hay que entender que la participación ciudadana es en el fondo el resultado pragmático de la aplicación de una ley de como inclusión de las personas en general o de las comunidades. Eh, y como todo, hay una gran masa de participaciones ciudadanas que son bien básicas y quizás poco útiles, eh, ya sea porque la metodología aplicada es media básica o porque los arquitectos no tuvieron la voluntad también de hacer esa conversación, o por ambas, ¿cachai? Pero hay casos que son bien espectaculares. Y yo creo que merecen ser como mirados, entendidos y, y un poco cuestionados por los arquitectos. Yo creo que más y más a uno en la escuela, o sea, en mi escuela cuando yo estudié no había nada de esto, no se hablaba, no existía. La participación. Pero claro, Mm, pero ahora yo creo que los temas ecológicos, los temas mm. sociales están un poquitito más allá y uno también, claro, va haciendo un poco la pega. Pero a mí todavía me produce conflicto cuando me dicen, codiseño, tú haces participación ciudadana. No, porque yo no Mm, me siento en una sala comunitaria necesariamente, como con té supremo y galletitas a preguntar qué es lo que quieren, mm. ¿cachai? O sea, no, ¿cachai? Y además que mi aproximación es, es más amplia. O sea, a mí lo que me interesaba pensando en diseño colaborativo era entender cómo hay como un espectro o un lugar de trabajo, de colaboración, como en los lugares más estratégicos, desde si es que uno está trabajando en la ciudad, pucha, hay que hacer confluir a que ellos toman las decisiones de financiamiento, de permisología. O sea, hay un trabajo de colaboración que el arquitecto puede ir empujando, posibilitando, facilitando o liderando. ¿Cachai? Hay un espacio de colaboración y eso tenemos que ser conscientes. Eh, y claro, como hago clases, sí, pues es algo que me urge que también los estudiantes entiendan, ¿cachai? Pero en términos estratégicos, luego dentro de diseño, del diseño mismo, como de la interdisciplina o transdisciplina, encuentro que es fascinante cuando un proyecto se nutre de diferentes miradas. Y también cuando el proceso de diseño o el diseño en sí, el proyecto, se hace cargo de repente de esas solicitudes incómodas, ya sea respondiendo que no son viables o, pucha, dándole una segunda lectura para ver cómo se pueden incluir, si es que se pueden incluir. ¿Cachai? Y después también hay un tema que yo lo pongo hacia abajo, pero no es necesariamente hacia abajo, que es que es bueno sociabilizar los proyectos que son públicos.
¿cachai? Si te estás haciendo tu casa, tampoco lo mismo. Pero los proyectos públicos, los teatros, los parques, las plazas, no sé, los hospitales, no sé si los hospitales, porque ahí hay una complejidad mayor, pero es bueno sociabilizarlo, es bueno que se informe qué está ocurriendo, que se anticipe, incluso que se transmitan cuáles son las complejidades o las restricciones, porque a veces uno quiere muchas cosas pero no se pueden. Eh, entonces, claro, para mí la colaboración en el diseño es una cosa metodológicamente eh, como interesante. Bueno, y ahí la interdisciplina, o sea, es muy fascinante. Me parece muy fascinante cuando la arquitectura se hace cargo de ir como tejiendo otras disciplinas también. O sea, por ejemplo, no sé, por una calle o en un parque, habrá un ingeniero que diseña ciclovías, ¿cachai? Tiene sus estándares o su forma de hacer las cosas, pero si uno lo pone a conversar con un arquitecto o uno como arquitecto se pone a conversar con él, uno puede lograr espacios para innovar. O en el caso del Caucari, con ingenieros hidráulicos, decir, bueno, esto es lo que necesitan ustedes, esto es lo que queremos nosotros, cómo lo hacemos confluir y cómo armonizamos esos requerimientos. Porque el río tiene que seguir siendo río y el parque tiene que poder ser un parque. Y así con todo, o sea, qué sé yo, con el paisajista, uno dice, bueno, ya, ¿cuál es tu propuesta? Ya, ¿qué es lo que nosotros queremos? Y en esa conversación salen las cosas más interesantes. Si no es cosa de mirar el mood, que es como todo en uno. y lo interesante es que se logró con una integración de todas estas variables. Y siguiendo esa misma línea, ¿cómo crees tú que, porque siempre se habla de arquitectura pública, sobre todo del espacio público, qué importante es post lo que está el diseño, la construcción y después viene el uso mismo? Entonces, ¿cuál crees tú que es como ¿cómo se puede decir? El corazón de generar arraigo y pertenencia en la comunidad con ese proyecto, que ahora ya es una obra. Siempre se habla como del tema de participación ciudadana, pero yo creo que hay más capas Sí, que, pues. que esa. Y más capas temporales, como lo que viene después. Sí, pues efectivamente. Efectivamente, sí, en el fondo lo que decía antes, si es que uno busca formas, porque tampoco es fácil, y en el fondo no es que uno abra la oficina de arquitectura, pero en el fondo si uno busca formas de comunicar o aprovecha las instancias que tal vez te piden como por bases técnicas, ¿cierto? Si las aprovechas y logras comunicar qué es lo que se está haciendo, pasan cosas a veces casi mágicas. O sea, partiendo porque efectivamente se va a anticipar el proyecto y en el caso de un parque, una plaza, un espacio público en sí, va a haber gente como expectante para poder usarlo o para poder tal vez mantenerlo, y en el fondo siempre es como saludable para un proyecto de espacio público tener gente que lo quiere, que lo va a cuidar o que incluso lo va como a mantener o operar. ¿Cachai? Son cosas que pasan. Y que en el Caucari, por ejemplo, se dio que se armó una suerte como de mesa de trabajo, la armó el MIMBU, y se mantuvo y se iban tomando las decisiones entre las ONG locales, algunos académicos, gente de las diferentes como instituciones públicas, ¿cachai? Y se tomaban decisiones y a veces decían, ¿sabéis que no? Vamos a proteger el valor ecológico, ponte tú la carrera de motos, de enduro, no tengo idea, no la vamos a autorizar en el parque, que la hagan río arriba, por ejemplo, porque hay que proteger este espacio que lo estamos tratando como de restaurar ecológicamente, una cosa así. ¿Cachai? Pasan ese tipo de cosas. Y aparte creo que hay otro cuento bien, bien clave que muchas veces, claro, y así también, que hay un cierto lugar que tiene un valor desde antes del proyecto. Claro, sí. Entonces ese Usos, lugar, valores. claro, entonces ya es muy potente, pero hay otros casos que ese lugar no tiene valor, Un pero el poco tabula proyecto, rasa, claro, y el proyecto le da un valor, entonces Sí. la comunidad le genera como ese arraigo y vínculo por el proyecto en sí, Sí, no sí, como por el valor que tiene antes de. claro, sí. Hay casos de los dos y todo Sí, entre medio, sí, sí. Y lo interesante también como de ese tema es que, por lo menos en el espacio público, claro, uno puede hacer espacios muy específicos, diseñarlos muy específicos, como una plaza deportiva o claro. unos juegos de niños. Y algo que a mí me fascina, que yo creo que también viene un poco de la tesis, como de cuestionarme de verdad qué significa la resiliencia en los espacios públicos, es claro, esto de decir, bueno,
¿cómo podemos nosotros los arquitectos diseñar menos? ¿Hasta qué punto podemos diseñar menos para que ocurran cosas que no estamos anticipando? Porque a mí me dan un poquitito de alergia las plazas que están 100% diseñadas, ¿cachai? O sea, todas las jardineras tienen un borde de hormigón, están todos los bancos puestos de hormigón en un lugar, no sé, pues están todos los sombreros, acá están las máquinas de ejercicio, aquí están los juegos, o sea, como esa plaza no puede cambiar, o sea, en 20 años es lo que es. A no ser que alguien se atreva a sacar unas máquinas de ejercicio para poner otra cosa que probablemente no ocurra. Y eso en el fondo, nada, son como reflexiones, pero tienen que ver con entender que el juego es mucho más naturalmente es mucho más exploratorio, ¿cachai? Y que si uno diseña menos, aún siendo arquitecto, no es que vamos a dejar un barrial, sino que uno deja espacios que sean o multiuso o que se puedan transformar en el futuro. Y eso yo me acuerdo, claro, miles de colegas que en la escuela o qué sé yo, profesores, que dice como sí, o no, me modificaron la obra o ampliaron la casa, el clásico, a quien no le ha pasado. En el fondo, no, dejaron la embarrada o metieron mano o te chantaron unos juegos infantiles. Echaron a perder el proyecto. Claro, echaron a perder el proyecto, la foto, o pintaron algo, claro. ¿Cachai? Y yo creo que así es la arquitectura, o sea, la arquitectura le van a pasar cosas. Totalmente. Y sobre todo la pública, sí. Porque la pública tiene varios dueños, varios operadores, varios usuarios. Los requerimientos van a ir cambiando en el tiempo. Y la ecología, bueno, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Obviamente, esto, como la matriz más biodiversa, también va a ser lo suyo. Es bueno ese punto porque muchas veces está como esa necesidad en los proyectos públicos, y bueno, también algunos como de privados. Llenar todos los espacios. Sí, que todo tiene que tener un uso definido y prácticamente ese uso tiene que ser definido por, no sé, 50 años y eso es imposible. Siempre va a ir mutando, quizás hay otras necesidades, otras prioridades, otros usos propios del lugar. La gente también quiere una actividad nueva. El pádel que llegó y invadió miles de lugares y después ya ahora menos, no sé. Sí, y es así. Y eso también quizás pasa por que los arquitectos soltemos un poco como el control, entre comillas. Sí, pues yo creo que sí. Yo creo que hay que soltar un poco el control de los proyectos y soltar un poquitito el control de los procesos. Lo cual es una suerte no de péndulo, pero de... ¿Cómo se llama? Es como un rango de las cosas. Claro. ¿Ya? No es soltarlo todo y no hacer nada. Como de repente, no sé, me tocan estudiantes que dicen como, sí, no sé qué hacer porque debería ser súper flexible. Y ahí quedan, ¿cachai? Como amarrados. No es que uno no haga nada. De hecho, si vaya al Caucari, está lleno de hormigón, lleno de prefabricados de hormigón, lleno de cosas, ¿cachai? Pero bueno, desde ahí han venido también mis reflexiones. Pero por eso hay como una... Y yo creo que es una búsqueda o en mi caso cuando doy clases, como una invitación a reflexionar respecto de esto en el sentido que, bueno, ¿cuáles son esas estructuras, esas partes en un proyecto que son esenciales para que exista y para que funcione? O sea, ¿cómo se ordena el espacio? Pero luego, claro, ¿cómo hay lugares que pueden cambiar? O pueden ser como multiuso. También tiene que ver con espacios multiuso. Y bueno, siempre está el riesgo que si uno deja un espacio multiuso o un espacio más blando, que pueda a futuro haber un kiosco, o pueda a futuro construirse un edificio, o a futuro haber una cancha o lo que sea, siempre está el riesgo que llegue alguien y claro, bueno, ponga algo que tú no querías, ¿cachai? O que uno haga un juego así medio topográfico con materiales, qué sé yo, así como un espacio de juego como para descubrir y para inventar cosas, y que, bueno, decían aplanarlo y poner unos juegos de plaza, ¿cachai? Pero lo más triste es que la única alternativa, por ejemplo, para los niños sea poner estructuras infantiles, ¿cachai? Claro. O sea, hay tantas cosas interesantes que no son una estructura metálica que además después hay que mantener o qué sé yo. Claro que igual hay de buena calidad. Ahora, en ese mismo punto, hablando del valor del espacio público, para todos los que nos están escuchando, ¿cómo tú podéis describir o explicar
qué valor tiene el espacio público para la gente y sobre todo por qué es importante, típico te dicen, cuida el espacio público porque es espacio de De todos, todo, sí. pero O más porque, allá de eso, ¿por qué el espacio público es importante? o porque es el living de la casa, como Claro, de la ciudad. Sí. claro. Pero es un poco eso. Yo creo Mm, que, a ver, el espacio público es el lugar, depende de qué espacio público, porque hay lugares que, bueno, en fin, calles claro, que no son gratas, ¿cachai? Que claro. te pasa la micro así, se te vuela el pelo. No sé. Pero una plaza, por Pero ejemplo. claro, una plaza o un parque, que yo Un encuentro parque, que claro. los parques dan para todo, dan para mucho. Eh, pero claro, los parques son lugares en donde la biodiversidad y el agua pueden florecer y yo creo que eso lo estamos viendo en Chile y en el mundo. Eh, son el lugar en donde nos encontramos y nos miramos a los ojos. eh, Porque vais caminando y instintivamente te miras a los ojos, ¿cachai? Y bueno, podéis decidir alejarte o no, cruzar la calle, Pero ¿cachai? te miras. Pero te miráis, te Sí. encontráis. También es un lugar en donde como estáis acompañado, y esto es sutil, como que te vas a comportar. Entonces, en el fondo, estamos todos como en una suerte como de civilidad, ¿cachai? Que si es que el parque lo permite, va a ser grata o va a ser diversa, ¿cierto? Como que te va a invitar a hacer cosas diversas. eh, pero no es lo mismo que estar encerrado en tu sala, en tu cubículo, con las redes sociales y decir, este es un tal por Mm. cual, ¿cachai? Es muy fácil hacer eso si estás encerrado o estás desde tu celular, pero en un parque estamos como viviendo el hecho de estar en grupo, ¿cachai? A nivel país o a nivel ciudad o a nivel comuna o a nivel barrio, ¿cachai? Al final son como distintas escalas Mm. que yo Pero creo el que espacio público está lleno de sutileza y yo encuentro que es totalmente, fascinante, o sea, totalmente. sí, Y de hecho eso habla también de nuestro propio vivir, como que son muchos factores que se vinculan en sí, un lugar común, sí, que todos tienen espacio ahí y también va cambiando en el tiempo, que también, es como una plataforma de usos. sí, Encuentro que es súper interesante eso. sí. Y otra cosa de lo que estamos hablando, lo tocamos en su momento en off, que reciente, bueno, este episodio va a salir, ¿Qué no tocamos en off? que hablamos como 40 minutos en off, ya no hay que hablar ahora en el podcast. Hablamos, bueno, reciente, creo que fue hace como una semana, Smiljan Radic salió, fue elegido y bien elegido, premio Pritzker de arquitectura, que es el reconocimiento más importante de la disciplina. Antes habían premiado a Alejandra Aravena, entonces uno pensaría que eso es el equivalente, obviamente, en nuestra disciplina al Nobel que hace un tiempo lo ganó Pablo Neruda y Gabriela Mistral, que es como decir Chile cuna de poetas, uno podría decir Chile cuna de Con arquitectos. arquitecto. Entonces como que para afuera en Chile se hace, entre comillas, muy buena arquitectura porque también es premiada. ¿Cómo uno puede hacer esa como reflexión con el espacio público en Chile? O sea, tenemos buen espacio público, nos falta por mejorar de las cosas que has visto tú a lo largo de Chile. ¿Dónde estamos fallando o qué cosas también se están haciendo de manera correcta? Mm, Hablando de esta arquitectura que en cierta manera está premiada, ¿cachai? Esto claro, está pasando ahora, así como ahora sí. reciente fue este tema. Eh, bueno, yo creo que Chile tiene buena arquitectura, eso es innegable, y además tiene paisajes que enamoran. O sea, fuera de Chile hay arquitectura que por hacerse cargo del paisaje o del territorio en el que está, enamora, porque ocupa materiales más adecuados al contexto, porque encuadra vistas, porque se inserta en un terreno súper particular. O sea, yo creo que sí, efectivamente en Chile, y es como debiera ser un orgullo, hay buena arquitectura. Habemos buenos arquitectos. Exacto. Pero yo creo que la ciudad la dejamos un poco de lado en general como disciplina y estamos, yo siento que bueno, hay gente que dirá que no, pero yo creo que a gran velocidad estamos siendo conscientes de que tenemos que hacernos cargo de la ciudad, tanto de lo construido como de lo no construido. Y en ese sentido yo soy como bien optimista y también consciente de que se están empujando varios cambios. Ahora, que esos cambios sucedan rápido, no lo sé,
pero cada vez más hay gente más consciente de los cambios que se necesitan en lugares en donde se pueden tomar decisiones y las cosas como que avanzan. Pero es difícil, o sea, la ciudad igual tiene cierta inercia. Y respecto a los espacios públicos, yo creo que sí, tenemos espacios públicos de calidad, pero pocos, po. O sea, a ver, de calidad que uno dijera deseable eh, de repetir como consistentemente, sí, pues yo creo que poco. Ahora, eh, igual hay intervenciones más masivas, más brutales, con más, qué sé yo, movimiento de tierra o qué sé yo, y también hay intervenciones súper sutiles que son como de mucha calidad, de mucha justeza y mucha pertinencia como local y de materiales. Como, no sé, pues, desde, yo diría que como que uno de los abuelos de eso sería como Punta Pite, ¿cierto? Y es como mínima intervención, pero ya de una calidad impresionante y que te permite como un habitar de primera, o sea, increíble. Hasta, no sé, pues, qué sé yo, el Parque Bicentenario concebido en el año que fue concebido, porque yo estoy segura que si el Teo hiciera el Parque Bicentenario ahora probablemente sería diferente, pero hecho antes del 2000, diseñado antes del 2000, claro, o sea, se hizo movimiento de tierra, todo el cuento, y es un parque súper interesante. Pero hay miles de parques interesantes, también hay miles de plazas, calles, de todo. Pero sí, yo creo que hay un gran camino por recorrer. Y yo creo que ahí grandes desafíos que debiéramos abordar son como ir renaturalizando, o sea, dándole espacio a la biodiversidad, al agua, a los animales y a la vegetación, que están siempre entrelazados. O sea, si hay agua hay vegetación, y si hay vegetación hay biodiversidad, o sea, hay más especies, fauna. Y también darle lo que decía, como darle más espacio a las personas para que ocurran las cosas que tengan que ocurrir. Y ahí yo digo, bueno, como arquitectos, tanto en lo ecológico como en lo social, yo creo que hay cosas que no necesitamos diseñarlas. ¿Cachai? No todo tiene que ir con hormigón, no todo tiene que ser tan duro. Yo me acuerdo, por ejemplo, una anécdota cuando estábamos diseñando el Caucari con el Teo, que es maestro, y yo ahí ya haciendo los planos y qué sé yo. Y yo tenía la lista de la participación ciudadana que había sido bastante tradicional, o sea, ¿qué quieren? Esto, listo, un listado, así, con cantidad de votaciones, prioridad y menos prioridad. Ya, y, bueno, pedían, por ejemplo, trekking, ya que no podía, o sea, es una caminata en un parque, el trekking es como de cerro o de otro lado, ya. Pero pedían lugares de picnic o mesas de picnic. Entonces yo estaba viendo dónde poner mesas de picnic y le digo al Teo, tengo 2 lugares, podríamos ponerlas acá o acá, o 3 lugares. Y me dice, mira, yo creo que a él no le gustaban las mesas de picnic, o sea, estéticamente, Ya. las de hormigón, ¿cachai? Sí, horrible. Pero ¿por qué son horribles o por qué a mí no me gustan? Porque son muy rígidas. Totalmente. Porque tú te sientas frente a una mesa, entonces Sí. si vas a jugar ajedrez o vas a hacer un picnic, sirven, si no, no. Mm. Entonces... No, y además, claro, las mesas de picnic que yo estaba poniendo en ese minuto era mesa, 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 como cuando uno va a un cerro y hay una zona de picnic y están todas las mesas al lado y tú en verdad no querías estar cerca del otro, querías estar como cobijado como en la Claro. naturaleza, ¿no? Y te ponen pa, todos los quinchos al lado. Bueno, entonces el Teo me dijo, no me dijo, no, para esa cuestión es horrible, no, me dijo, lo que pasa es que lo que hay que pensar es en diseñar un espacio para que se dé el picnic. Porque poner las mesas no necesariamente va a implicar que la gente vaya a hacer un picnic. Y yo así, ¿qué me quiso decir? Y claro, como que con eso en el fondo el mensaje que me estaba dando es, las mesas no hacen un lugar de picnic. Un lugar de picnic lo hace que haya sombra, que haya cobijo, que haya tal vez una superficie en donde uno le den ganas de poner una mantita, por ejemplo, o que uno se pueda sentar en un banco, no sé qué. Esa superficie no puede ser ni muy húmeda, ni demasiado seca, ni muy térrea, ¿cachai? Uno no pone una mantita arriba de una Exacto. gravilla Son o de unos como bolones. condiciones No, que se claro, dan. hay como condiciones para poder, y que tienen que ver con la sombra, y que incluso a veces es más rico ponerse en la semisombra, como para que no te dé tanto frío, bueno, en las medias estaciones. Y también tiene que ver con, por ejemplo, las vistas. Si hay desniveles, bueno, en general uno se va a poner mirando algo.
como hacia donde se abre, hacia donde está el río, hacia donde hay una explanada. Si hay una explanada uno se pone en el borde. O sea, hay condiciones con las que se da el picnic. Y eso es lo que decía, pues. No sé, en el Parque Bicentenario de repente en la mitad del pasto hay un árbol Sí. y listo, ese es el lugar de picnic. Exacto. Porque a no ser que sea invierno o otoño, no vaya a poner la mantita en la mitad del pasto. ¿Cachai? Exacto. Porque va a estar húmedo, porque va a estar muy caluroso, porque te sentís como expuesto. Y en cambio, cobijado cerca de las jardineras, ahí en un lugar así medio de semisombra. En este episodio nos acompaña un café excepcional, un café de especialidad, un café que es para estimular tu creatividad y disfrutar estos momentos de conversación, de hablar con amigos, de estar en confianza. En este caso, me acompaña un café Chinameca El Salvador, totalmente recomendado. Así que no te olvides, Café Metamorfosis. Volvamos al podcast. Y ahora volviendo como al origen de esto, de lo que estábamos hablando, de mejorar los espacios públicos, también tiene que ver mucho, me imagino, con las políticas públicas. Y en Chile en general como el medio principal para todo esto son las licitaciones o concursos. Mm. ¿Cómo tú veis que esto se puede mejorar o que otras políticas públicas se podrían abordar para hacer proyectos de mejor calidad en Chile de espacio público? O si hay una política detrás que se debería abordar nueva, implementar. Yo igual he visto un cambio en las licitaciones públicas en términos de hacerse, o sea, de espacio público, ¿ya? De, de ser un poco más interdisciplinaria, de que en esa interdisciplinariedad hay requerimientos que un poco te obligan o te invitan como a colaborar, ¿ya? O sea, que pareciera ser inaceptable que el arquitecto haga un proyecto, el ingeniero otro, el sanitario otro, ¿cachai? Y después todos se junten porque las cosas no funcionan bien y no funciona así. Yo creo que en términos como de participación ciudadana también y de temas ecológicos también empiezan a estar ahí en las bases técnicas, aparece, pero sí, desde mi experiencia, sí creo que eso no se ha ido condiciendo necesariamente con un aumento del presupuesto. Entonces, a mí me ha tocado ver licitaciones públicas que por desconocimiento o por limitación de presupuesto te piden, no sé, te piden un estudio de riesgo en una licitación que la licitación completa se te iría en el estudio de riesgo si es que lo requiere. O hay una frase, qué sé yo, que te Claro. dice si es que se necesita evaluación de impacto ambiental y te metes en todo eso, lo tienes que asumir tú el costo. Y No hay es por mucho más dónde. caro que lo que te van a pagar por Exacto. hacer el proyecto en sí. Exacto. Entonces ahí, claro, hay como una negociación entre los riesgos que corre el aparato público y los riesgos que tiene que correr el arquitecto, que además, no es general, pero en este tipo de proyectos muchas veces somos los que estamos a cargo, o sea, los que tenemos que liderar y tener la espalda como económica y logística y administrativa para poder absorber estos proyectos que yo creo que Y las es multas son compleja. para ti también. Es compleja, sí, pues, no, claro, Exacto. claro. Así que sí, yo creo que es muy complejo. Yo creo que está lleno hoy en día las licitaciones de buenos criterios de diseño o de buenas intenciones, de cosas que sí están bien enfocadas. ¿Por qué? Por lo que te decía antes, que yo creo que hay personas que están capacitadas, colegas nuestros que están trabajando en los diferentes lugares, municipalidades, ministerios, seremías, en el fondo que ya están empezando a pedir que se considere la ecología o que se consideren diferentes temas, pero todas esas cosas cuestan plata. O sea, incluso la colaboración, yo siempre digo, o sea, un proceso de ecodiseño va a ser más largo, más complejo y más caro. Entonces, si quieres un buen proceso de participación, tiene que venir un buen presupuesto para ese ítem. ¿Cachai? Lo mismo, si tú estás encargando un proyecto que es altamente complejo, porque, qué sé yo, hay dos disciplinas que tienen que funcionar a la par y qué sé yo, por ejemplo, el Parque Bocari, que era ingeniería hidráulica y arquitectura, tenía que haber un presupuesto gigante para esas dos, que eran las que se jugaban todo. Después, bueno, por la extensión, claro, entre iluminación, paisajismo, riego, riego, qué sé yo, todas las 16 especialidades, claro, al final se comen todo el presupuesto. Y sí, así que yo creo que eso sí
Sí, es algo complejo. Y lo otro que yo creo que nos traiciona es lo que hablábamos antes, que uno hace un proyecto y dice, bueno, este proyecto tiene que durar 20 años, 50 años. La evaluación social de proyecto, la Claro. evaluación económica de proyecto, un poco así lo establece. Entonces, el Estado invierte en un lugar y medio como que no vuelva a invertir en ese lugar, o le toca a la municipalidad mantener ese espacio con los fondos que pueda conseguir. Entonces, eso tiene dos consecuencias. Uno, que la mantención siempre es más crítica. Y bueno, en respuesta a eso existen ahora, por ejemplo, los parques metropolitanos, que son del MIMBU y tienen más fondos. Ya, eso funciona yo creo bien, es como de alto estándar. Es como un lujo chileno de los últimos 10 años. Pero... Ay, se me fue la onda. Como el tema de las mantenciones propias de... Ah, ya. No, pero otro tema que en el fondo la evaluación económica y social de proyectos no permite o no facilita es que uno pueda ejecutar proyectos como incrementalmente. Porque, por ejemplo, ya en el Parque Caucari, que es que el Parque Caucari entre que está diseñado, se ha ido implementando, tiene gobernanza, ya es como que tiene los ejemplos de todo, pero el Parque Caucari, nosotros estábamos diseñando 3,5 kilómetros de parque de largo y eran 60 hectáreas, o sea, una inmensidad de espacio, más grande que el Parque Bicentenario. Y en el fondo nos decían, bueno, háganlo en etapas, porque se va a implementar en el fondo con parte del presupuesto anual, entonces se va a implementar por etapas, ya. Y tuvimos conversaciones durante la época de diseño y después respecto de que tenía más sentido implementar capas en el tiempo, ¿cierto? Como ir definiendo lo que hablábamos antes, estos elementos más permanentes, más definitorios, más clave, al principio y después ir sumando capas, más que hacer una contención del río de 300 metros de largo y después hacer una de 600 metros de largo, Claro. cuando en realidad el río es lineal, o Sí. sea, el río es un flujo y lo que tú hagas aquí no se va a hacer cargo ni de antes ni de después. Entonces tenía mucho más sentido partir con las obras hidráulicas principales, los paseos principales de borde, las veredas, las calles y la arborización principal. Cosa que después de 5 años se hubiera hecho la siguiente capa y los árboles ya hubieran estado grandes. Entonces el riego principal, las obras hidráulicas, en el fondo los problemas más urgentes, esta selección de elementos más estructurantes, se hubieran implementado en la primera etapa y así como por capas hasta que ya se pone, no sé, por el pavimento más taquilla o tal vez, no sé, por los kioscos o la infraestructura, el centro cultural, qué sé yo, el restaurante, el mestizo, ¿cachai? Como esos pueden llegar al final y pueden también cambiar y pueden ser concursos en sí mismos de arquitectura ya, y nos ponemos a soñar, pero hubiera tenido mucho más sentido que implementar un pedacito después del otro, después del Exacto. otro, con además especificaciones que están hechas 15 años atrás. O sea, el perno que especificaste ya no Ya no está, existe. la normativa técnica cambió, Exacto. ¿cachai? La Accesibilidad. accesibilidad, las ciclovías ahora tienen normativa, en esa época Claro. no, ¿cachai? Todas esas cosas, pues. Claro, la normativa iba dentro de la vereda, ahora iría en la calle, ahora la están pasando a la calle, están modificando el proyecto. Así una serie de cosas, pues. O sea, es irreal, es un poco irreal tener definido todo lo que se va a implementar en 25 años, pues. Y por eso muchas veces pasa que hay proyectos que se terminan, como también hay un cierto tiempo, creo que son 3 años para poder financiarlo, y si en esos 3 años no se pueden financiar, hay que volver, o sea, el sistema público tiene que volver a actualizarlo, y muchas veces cuando lo van a actualizar o reevaluar social y Las económicamente, lucas no dan, las lucas no claro, dan, sí. y lo otro que pasa, que lo que hablamos recién, la normativa cambió, entonces tienes que hacer una actualización del Sí, diseño, sí, y sí, ahí recién volver sí, de sí. nuevo al tema, y ahí licitar para construcción. Y ahí cuando hay que actualizar el diseño muchas veces hace sentido contratar a los mismos que contrataron antes, pero no se pueden contratar directo, Totalmente. entonces hay que hacer una licitación, entonces uno Mm. ve, o sea, hay varias licitaciones que aparecen y que son así, que uno dice, bueno, está un poco hecho de anillo al dedo para el que hizo el proyecto, porque los que no lo hemos hecho no sale ni rentable meterse en esta licitación, Exacto. pues, ¿cachai? Porque tenéis que rehacer todo, pues, no Y es modificar, además es rehacer. asumir la responsabilidad de otro. Claro, sí, de hacer otro proyecto. Sí, sí, sí. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú hoy en día el rol del arquitecto que muchas veces
está ciertamente cuestionado con algunas cosas, en otro, lo que hablamos recién, se pone en valor a nivel nacional, salen todas las portadas de diario el tema de Radich, y que con justa razón lo es. Pero por otro lado, el tema de lo que estábamos hablando recién, que muchas veces el espacio público no es bueno, la gente, el común de las personas no tiene como una noción clara del quehacer del arquitecto, que no es solamente hacer casa, que también hay un Claro. espacio de trabajo mucho mayor. Pucha, yo no sé si hay un rol del arquitecto. Yo creo que hay varios roles posibles para el arquitecto, porque en esencia nuestra profesión es así, es muy Exacto. versátil y uno se puede desarrollar en muchos como espacios. Eh, pero sí, un poco en términos del rol del arquitecto, uno lidera y facilita. Y esa oscilación o ese espacio de posibilidades, no sé si siempre la tenemos tan clara. Yo creo que en general, o de nosotros para arriba, digamos, eh, o sea, teníamos que ser líderes, ¿cachai? O sea, como somos los que empujamos, los que Claro. definimos, los que zanjamos, los que tenemos buenas ideas, los que diseñamos mejor. Eh, y nada, yo creo que uno tiene que manejar esa variable porque efectivamente a veces a uno le toca, o no a veces, siempre a uno le toca empujar el proyecto y decir, bueno, hasta aquí llegamos o hacia allá vamos. No es una profesión así súper como, como que uno pueda no tomar decisiones. Efectivamente uno toma decisiones y ahí hay claro, como un liderazgo, de ir marcando el ritmo, de ir tomando decisiones, de ir haciendo avanzar el cuento, de diseñar, de dibujar lo que haya que dibujar para que la conversación incluso avance. Y porque además nosotros tenemos, con el tema del dibujo, nosotros tenemos esa ventaja del lenguaje. Estoy pensando con otras profesiones, ya no adentro de la oficina de arquitectura, porque ahí somos todos, hablamos el mismo, comillas, idioma. Eh, pero sí, pues, pero en el fondo, como yo hablo de colaboración, no estoy renunciando al liderazgo, solo estoy un poco ablandándolo, entendiéndolo con una matriz, como con miles de matices de gris, ¿ya? Eh, y en ese sentido, sí, pues hablamos del Pritzker y claro, hablábamos en off del Pritzker y los premios nacionales y cómo hay algunos que son más arquitectos de obras súper singulares y otros que tal vez tienen más, qué sé yo, como responsabilidad social, ya. Y yo creo que es sano y es normal que haya un rango de cosas, si lo ponemos en el fondo en estos dos extremos. Me parece que está bien. Y quizás tiene que ver con que en el fondo, claro, yo estudié en la Católica y un poco nunca me fui. Entonces sí, me toca colaborar, me toca interactuar con diversos tipos de arquitectos, los que son súper rigurosos, los que son súper administrativos, los que son críticos y nunca han hecho una obra, los que tienen puras obras publicadas en revistas internacionales. Entonces yo por lo menos yo creo que entiendo esa diversidad, eh, la acepto, me parece sano además, siempre y cuando en el fondo no nos estemos como cancelando unos a otros, Claro. ¿cachai? Mm. Pero me parece sano, me parece normal y además creo que tiene que ver mucho que eso, algo que quizás por estar ahí en la escuela también me ha tocado, o quizás algo de uno, no sé, pero yo siento que tiene que ver mucho con la personalidad de las personas. O El sea, ya, resultado de su sí, trabajo, sí, lo que totalmente. hablábamos un poco antes. O sea, hay Sí, aquellos que sí. son súper, súper rigurosos, súper como cautelosos, muy apegados tal vez al encargo y hacen una arquitectura increíble, de una calidad increíble. Y hay otros que quizás van a escuchar una frase del encargo y van a hacer una obra de arte también. Y también tiene un valor. Siempre y cuando medio funcione, porque no es que cualquier cosa, a lo menos a mí me parece que no cualquier cosa es buena arquitectura, ¿ya? Entonces yo acepto la diversidad, pero entiendo que hay como uno ecualiza, como que uno ecualiza Vitruvio, Claro. ¿cierto? Vitruvio, como la belleza, Sí. la construcción, digamos, es fácil, la belleza, la materialidad, la construcción y la funcionalidad, ya, Funcionalidad. y la utilidad, claro. Entonces, yo creo que si uno está ecualizando esas tres, hay quienes van a subirle el volumen a uno, al otro, y yo de verdad creo que eso es sano. Pero estoy completamente consciente o digamos,
no me gustaría vivir en casas de Frank Gehry, ¿cachai? Yo no creo que la ciudad haya que construirla a punta de museos Guggenheim, ¿cachai? Por decirte. Pero sí un museo se puede dar una licencia formal, ¿cachai? O hablando del guatero de Smiljan, o sea, es una estructura temporal, es un espacio de exposición. Que haga lo que quiera. Claro. O sea, si el espacio es fluido y en el fondo tiene la altura como para poder darse una muestra, que sea lo que quiera. O sea, podría haber sido cualquier cosa y podría haber funcionado. Notable, pues, notable. Si aparte después de eso, bueno, pum, 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 se va, no sé, pues lo habrá llevado al lado de su casa al ángulo recto y será su taller, no tengo idea. ¿Cachai? Y en ese mismo sentido, pensando en el futuro, ¿cómo imagináis tú lo que se viene en Chile, en el espacio público, los próximos, no sé, 30 años, con toda la revolución también tecnológica que existe? ¿O dónde tendríamos que poner más énfasis? Lo mencionaste en su momento, que era cuidado del medio ambiente, potenciar la ecología, el mismo tema de nosotros, estar más en contacto con nuestro espacio público, pero en cuanto al diseño en sí, o cómo vislumbras tú todo esto. Uno de los cambios de clics como de los cambios que ayudarían a la arquitectura, tanto de horas chicas, horas grandes, de espacio público, calles, o sea, es pensar un poquitito menos en la obra terminada como objeto, ¿ya? Y darle más espacio en el quehacer de uno, en el diseño, darle más espacio a los procesos que ahí se dan y procesos que implican cambios, ¿ya? Así de abstracto como te lo estoy poniendo, y eso, bueno, porque hice un doctorado, te lo puedo decir así de vago, pero en términos concretos es un poco lo que hablábamos antes. O sea, yo de verdad confío en que la arquitectura puede retroceder un poquitito, diseñar menos o ser menos formalista, porque en el fondo quizás es más diseño, pero menos construcción, ¿cachai? Como diseñar más para ejecutar menos. Y eso tiene que ver con la economía de recursos, tiene que ver con asumir que hay cambios sociales y que hay un cambio climático. O sea, en términos de todo, me parece que hay que hacer mucho más con mucho menos. Y ahí entonces vuelvo a que entendamos que hay cambios. En una casa también, o sea, hacer una casa que no puede variar en el tiempo, parece que empieza a ser un poco cuestionable, ¿cachai? ¿Por qué? Porque en unos años más van a mirar para atrás y van a decir, oye, pero ¿cómo se gastaron esta cantidad de plata en una cosa que no podía variar? O asumiendo... Ahora, bueno, hay gente que se puede dar la licencia y tendrá el presupuesto y está bien. Yo creo que todavía estamos en un punto en el tiempo en donde yo no lo apuntaría con el dedo. Pero creo que pensando en hacia dónde va el mundo, creo que hay que construir mucho menos diseñando mucho más. O sea, y eso es como un juego de palabras, pero en el fondo es eso, es entender cómo las cosas van a ir cambiando, y en términos de procesos o de flujo, y yo en la escuela ocupo mucho las flechas, ¿cachai? O sea, y les digo a los estudiantes cuando estamos haciendo ejercicio en taller, les digo, no me importa si vas a componer con círculos, con rectángulos, con cuadrados, con triángulos, te gustan las rayitas, los puntitos, los colores, no colores. No me importa porque esa va a ser una decisión tal vez más compositiva tuya. Lo que me interesa es que funcione, ¿cachai? Y que no se haga una zancadilla a sí misma. En el fondo que funcione bien. Sí. Estamos llegando casi al final del episodio y recién mencionaste a los estudiantes. Entonces, hoy en día con el tema de la inteligencia artificial hay ciertos cuestionamientos con la misma viabilidad del arquitecto a futuro, si va a haber trabajo o no, que nos van a reemplazar y todos esos que dirán. Tú como arquitecta académica, investigadora, ¿cómo ves tú este tema? Y sobre todo para los estudiantes que nos están escuchando ahora, ¿qué le podríais comentar? Yo creo que estamos aprendiendo y entendiendo lo que la inteligencia artificial nos puede dar. Eso hay que asumirlo. Yo creo también que como profesores, probablemente en general estamos súper atrás, ¿cachai? Que los estudiantes están mucho más adelante que nosotros,
Pero hay cosas que el arquitecto o que uno en el fondo en la escuela tiene que procurar que sí, sí puedan hacerlo los estudiantes, y ahí el tema de la flecha, de cómo funciona, de cuál es la propuesta y de cómo ecualizamos a Vitruvio, ¿cachai? En el fondo, ese es el tipo de cosas que uno le tiene que poner atención. Y por eso digo que, claro, la estética que uno le vaya a dar al edificio, al parque, a lo que sea, puede ser más propio, te puedes ir más a Aldo Van Eyck o puedes estar con Frank Gehry. No importa tanto. Lo que a mí me interesa como profesora es que tú me puedas explicar cómo las cosas confluyen, cómo funciona el proyecto y cómo, en el fondo, la forma no le hace una zancadilla a la función y estéticamente pareciera haber una, qué sé yo, una composición, una propuesta, y que además materialmente también dialoga. Porque, claro, no sé, pues cómo hacer un muro robusto de madera o querer hacer un muro muy delgado de adobe. Como hay cosas que no van a funcionar. ¿Sí? Súper. Hay una última pregunta. Pero imágenes hechas con inteligencia ¿Ya? artificial hace años que las tenemos. Si Sí. el tema es que no me han tocado tan bonitas todavía. todavía como que uno sabe que son Sí, me inteligencia imagino. O sea, artificial. al final el ojo uno se va dando cuenta. Y en el fondo, quizás está bien hacerlo con inteligencia artificial. Si al final cuando uno se mete a cualquier programa de 3D y va definiendo los materiales, Claro. en el fondo quizás la inteligencia artificial te da velocidad. Si el tema es que lo que exista en esa imagen que tú vas a presentar a tu mandante o a tu profesor, haga sentido con la planta que estás mostrando, con el corte que estás mostrando, con el diagrama que te están pidiendo que haga y con lo que tú podés ser capaz de explicar Es una herramienta más. Claro, o Sí. sea, ahora que vaya o no a desaparecer nuestra profesión, pucha, en algunos ámbitos sí va a desaparecer. O sea, hay lugares que van a ser ocupados por la IA, así como los diseñadores gráficos que diseñan logos o páginas web, claro, la ven más difícil porque hay miles de herramientas con las que uno hace páginas web y logos, ¿cachai? Eso sí va a ocurrir. Sí va a ocurrir. Sí, o sea, Y ojalá seamos nosotros los que... Hay que tener una identidad, yo creo, fuerte, como que eso sea, que no sea una herramienta, pero no te reemplace tu forma de expresarte. Que eso yo creo que es como pero bien importante. yo creo que ese es uno de los desafíos, pues, que en el fondo que no te, como estudiante, en el fondo no te insegurice o no te disminuya esa capacidad propositiva, porque un arquitecto sin capacidad propositiva, o sea, bueno, hay miles de pegas administrativas en donde puede irle bien, pero en el fondo si es que uno va a proyectar, tiene que tener esa capacidad propositiva. Exacto. Como esa capacidad de proponer y esa capacidad de integrar variables. Si no, o sea, si eso no está, entonces vamos para la casa, estudiamos otra cosa. Exacto. Hay una última pregunta que el sello de este podcast. Estudiaste arquitectura en la Católica, hiciste un magíster, te fuiste a Países Bajos a hacer un doctorado, haciendo clase ahora, has hecho proyectos también, ahí tenía una experiencia muy variada, también muy enriquecedora. Con todas las cosas que has vivido, si pudieras viajar al pasado y encontrarte con esa Macarena de 8 años que le gustaba mucho hacer esculturas, y con todo lo que has vivido, ¿qué le dirías? Le diría, dale con todo y escucha como tu voz interna profunda. Porque yo creo que nuestra profesión es mucho de un poco de imagen, de pertenecer, hay harto ego, o sea, creo que es innegable. Y en realidad, mirándome a mí o mirando a cualquiera, es como la autenticidad la que llega lejos o la que permite como sostener en el tiempo la locura de carrera que tenemos. Y ahí vuelvo a las personalidades, o sea, hay personalidades para todo. ¿Cachai? Entonces, claro, cuando sí, po. Claro, cuando este profesor me dijo, bueno, tú vas a hacer una carrera académica, ¿te imaginas siendo académica el resto de tu vida? Y yo dije, puta, como, no sé si quiero dejar de ser diseñadora, porque a mí lo que me gusta es hacer
obras, ¿cachai? Diseñar. Y lo que me gusta es enseñar a diseñar. ¿Por qué? Porque yo misma aprendo, porque en el fondo estoy diseñando con ellos. Exacto. Y porque me gusta comunicarme, en el fondo es un lenguaje y una práctica o una metodología que me gusta. Entonces, claro, la investigación para mí era un poco eso mismo. Así que sí, yo creo que eso. Y quizás se lo diría a cualquiera. Como, escúchate a ti, porque hay espacio para lo que se te ocurra que queráis hacer. O sea, Es como seguir tu intuición. sí, intuición. Y eso es bien profundo. Yo creo que Sí, uno claro. se demora en Totalmente. reconocer esa intuición que siempre estuvo, pero como en reconocerla. Sí. Buenísimo. Gran cierre, Macarena. Gracias por venir al podcast. Estuvo increíble. Muy buena conversación. No, buenísima conversación y además la conversación en off. Fue igual de Increíble, larga que el podcast. increíble Estuvo como a también. la par. Sí, increíble también. Así que Así bacán. que ya te voy a invitar a mi podcast para que Eso. sigamos. Feliz. Bacán. Súper.